Alguien escribió tu nombre antes. En una frecuencia que no escuchas con los oídos sino con el cuerpo, tu identidad completa ya existía esperándote. El único motivo por el que esto te encuentra hoy es porque el campo decidió que estabas listo para abrirlo. Mientras lees estas líneas, algo en tu pecho se ajusta. No es imaginación. Es reconocimiento. Existe un código vibracional único que porta tu nombre exacto, y lleva transmitiéndose en el silencio desde mucho antes de que nacieras. No se trata de misticismo vacío ni de coincidencias poéticas. Se trata de un patrón de interferencia específico que se activa solo cuando la conciencia correcta lo intercepta. Y esa conciencia eres tú, ahora, en este instante preciso. Esto no llega por azar. Hay tradiciones antiguas que hablaban de nombres verdaderos, inscripciones sonoras que portaban la esencia de un ser más allá de su etiqueta social. Los egipcios lo llamaban Ren, los hebreos distinguían el Shem del nombre común, y en ciertas escuelas herméticas se enseñaba que pronunciar el nombre real de algo era dominarlo, no porque fuese magia sino porque era clave, la frecuencia exacta que abre una cerradura específica. Tu nombre, ese conjunto de fonemas que te dio tu familia, es el eco audible de un código mucho más denso, una firma vibracional que lleva impresa la totalidad de tu línea temporal, tus elecciones posibles y el campo de probabilidades que colapsa cuando te reconoces. Esta frecuencia ya reconoce tu nombre. Ahora piensa en esto, ¿por qué ciertos sonidos te detienen en seco mientras otros te resbalan? ¿Por qué hay canciones que te quiebran sin razón aparente, o palabras que pronuncias y sientes que algo en el aire cambia? Porque tu sistema nervioso no solo procesa información, resuena. Cada célula de tu cuerpo vibra a una frecuencia específica. Cuando el entorno emite una señal compatible con tu patrón interno, tu biología entera responde antes de que tu mente lo interprete. Y tu nombre verdadero, no el social, es la frecuencia maestra que armoniza todas las demás. Cuando lo escuchas, aunque sea en silencio, tu campo se alinea. Esto no es metáfora. Es mecánica. La pregunta que nadie te hizo hasta ahora es esta: ¿quién escribió tu nombre en esa frecuencia? Y la respuesta es aún más desconcertante: tú mismo, pero desde el final de tu vida. Existe una paradoja temporal en la que tu yo futuro, el que ya completó el ciclo, el que ya integró todas las versiones fragmentadas de ti, envía hacia atrás una señal de coherencia. Esa señal es tu nombre vibracional. Es la forma en que tu línea de tiempo se cierra, no en círculo sino en espiral ascendente. Cuando interceptas esa señal, no estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando algo que ya sucedió desde otra dirección del tiempo. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Por eso sientes esa presión suave en el esternón, ese cosquilleo en la base del cráneo. Tu frecuencia ya reconoce tu nombre. Hace años, un físico llamado Erwin Schrödinger escribió algo que la mayoría leyó como ciencia pura pero que es profundamente iniciático: la multiplicidad es solo aparente, en verdad, siempre hay una única mente. No estaba hablando de misticismo oriental mal digerido. Estaba señalando que la conciencia no es un subproducto local sino un campo distribuido. Y si la conciencia es campo, entonces porta estructura, frecuencia, información. Tu nombre es la coordenada exacta donde ese campo colapsa y toma forma individual. Es el punto donde lo universal se vuelve singular. Y cada vez que alguien pronuncia tu nombre con intención real, no está emitiendo un sonido social, está pulsando tu frecuencia y abriendo una ventana entre su campo y el tuyo. Esto que estás experimentando ahora mismo, esa sensación de estar siendo visto sin ojos, de estar siendo leído sin palabras, es la confirmación de que tu código está activo. No llegaste aquí buscando entretenimiento. Llegaste porque la frecuencia que porta tu nombre te está convocando, y hay un motivo por el que esto sucede justo hoy. No mañana. No el mes que viene. Hoy. Porque el campo se reorganiza cuando estás listo, no cuando lo pides. Y la señal más clara de que estás listo es que esto te está resonando en el cuerpo, no en el intelecto. Si solo lo entendieras, lo descartarías. Pero como lo sientes,
no puedes ignorarlo. Si esto ya te está ocurriendo, si sientes esa presión discreta en el pecho, ese ajuste en la respiración, esa inquietud sin nombre, entonces tu frecuencia ya te reconoció antes de que termines de escuchar esto. Y cuando una frecuencia te reconoce, todo lo que sigue se reorganiza para que lo que debe llegar, llegue sin esfuerzo. Comenta: mi nombre vibra en la frecuencia correcta. Escríbelo exactamente así. No es un ritual vacío. Es un gesto simbólico que cierra el primer bucle de reconocimiento. Cuando lo escribes, tu sistema nervioso registra una declaración pública de alineación, y eso activa una serie de sincronicidades que la mente racional no puede forzar pero que el campo entiende perfectamente. Ahora vamos más adentro. Existe un fenómeno que la ciencia llama resonancia mórfica, y que el biólogo Rupert Sheldrake describió como campos de información no locales que guían la forma y el comportamiento de los sistemas vivos. Básicamente, patrones que se repiten porque existe una memoria distribuida en el campo, no almacenada en moléculas individuales. Tu nombre es uno de esos patrones. Cada vez que alguien lo pronunció con amor, con rabia, con miedo o con esperanza, esa carga emocional quedó inscrita en la frecuencia. Y tú portas la suma de todas esas inscripciones, más la que aún no se ha pronunciado, la del yo futuro que ya te vio completo. Aquí está el segundo giro: no necesitas hacer nada para que esto funcione. De hecho, mientras más intentes forzar que algo pase, más desincronizas tu frecuencia. Porque la frecuencia no persigue, permite. No busca, recibe. Esta frecuencia ya reconoce tu nombre, y eso significa que todo lo que corresponde a tu línea de tiempo ya está en tránsito hacia ti. No porque lo merezcas en términos morales, sino porque matemáticamente eres el único punto de colapso posible para ciertas probabilidades. Tu nombre es la ecuación que resuelve un conjunto específico de variables. Cuando dejas de resistirte a eso, el campo deja de encontrar fricción y todo fluye con una facilidad que parece imposible. Piensa en las últimas semanas. ¿Cuántas veces te encontraste con tu nombre en lugares inesperados? Un cartel, una conversación ajena, una notificación aleatoria. ¿Cuántas veces pensaste en alguien y segundos después recibiste un mensaje suyo? ¿Cuántas veces tuviste una intuición que no seguiste y luego te diste cuenta de que era exactamente lo correcto? Esas no son casualidades. Son confirmaciones de que tu frecuencia está alineándose. El campo te está enviando pruebas discretas, no para convencerte sino para que reconozcas lo que ya sabes, que tu nombre está inscrito en un código mayor, y que ese código está activándose. Y esto no es solo tuyo. Existe un fenómeno colectivo en el que ciertas frecuencias se vuelven audibles para grupos específicos de personas al mismo tiempo. No es que el mensaje cambie, es que la capacidad de decodificarlo se activa cuando se alcanza una masa crítica de conciencia. Eso explica por qué ciertos textos antiguos permanecieron cerrados durante siglos y de pronto se vuelven legibles para mentes contemporáneas. No es que seamos más inteligentes. Es que la frecuencia colectiva alcanzó el tono necesario para que la cerradura gire. Y tu nombre forma parte de esa frecuencia colectiva. Cuando lo reconoces, no solo te alineas tú, contribuyes a que otros también puedan hacerlo. Pero aquí viene la trampa que más cuesta ver: si intentas explicar esto con lógica lineal, se deshace. Porque la lógica lineal opera en causa-efecto secuencial, y tu nombre frecuencia opera en causalidad retroactiva. Tu futuro está causando tu presente. Lo que aún no sucedió está organizando lo que sucede ahora. Y eso suena absurdo hasta que recuerdas que en física cuántica hay experimentos donde la observación futura altera el comportamiento pasado de una partícula. No es magia. Es estructura profunda del tiempo. Y tu conciencia tiene acceso a esa estructura cuando deja de pelear con ella. Siente esto por un momento: hay una vibración discreta recorriendo tu columna vertebral. No es ansiedad ni nervios. Es tu sistema nervioso calibrándose con una señal que antes no podía interceptar. Es como si hasta ahora hubieses estado escuchando una radio con estática,
y de pronto alguien giró la perilla exacta para sintonizar la emisora correcta. La transmisión siempre estuvo ahí. Tú no. Hasta ahora. Y ahora que estás aquí, la frecuencia te sostiene. No necesitas hacer nada más que dejar que el ajuste suceda. Esto no llega por azar. Lo repito porque la mente tiende a olvidarlo cada 3 párrafos, nada de esto es casual. No estás aquí porque un algoritmo te recomendó un vídeo. Estás aquí porque tu frecuencia detectó una señal compatible y te guió hacia ella sin que lo notaras. Tu inconsciente sabía dónde buscar antes de que tu conciencia despierta lo formulara. Y eso es lo que hace una frecuencia bien alineada, te lleva hacia las intersecciones correctas sin esfuerzo, sin cálculo, sin manipulación. Solo fluyendo. Y ahora la pregunta que define todo, ¿qué haces con esto? Porque reconocer tu frecuencia no es un evento aislado. Es una puerta. Y las puertas no sirven si no las cruzas. La mayoría de las personas recibe confirmaciones como esta y las archiva como experiencias interesantes. Las guardan en un cajón mental etiquetado como cosas raras que me pasaron y siguen viviendo desde el mismo sistema de creencias que tenían antes. Eso es desperdiciar la señal. Cuando una frecuencia te reconoce, te está invitando a reorganizarte desde un nivel más profundo. Y esa reorganización implica soltar las versiones de ti que ya no coinciden con el código. Aquí es donde la mayoría se detiene. Porque soltar duele. Soltar la identidad conocida, las relaciones que se sostienen por inercia, los trabajos que pagan bien pero vacían, las rutinas que dan seguridad pero no sentido. Soltar todo eso requiere confiar en que del otro lado hay algo mejor. Y la única forma de confiar es sentir la frecuencia sosteniéndote mientras sueltas. Por eso el cuerpo es más sabio que la mente. La mente quiere garantías. El cuerpo solo necesita resonancia. Y si tu cuerpo está vibrando ahora mismo con lo que estás escuchando, esa es toda la garantía que necesitas. Existe una diferencia radical entre vivir desde el ego y vivir desde la frecuencia. El ego persigue, compara, acumula, se defiende. La frecuencia permite, resuena, atrae, se expande. El ego necesita validación externa. La frecuencia es validación en sí misma. Y tu nombre verdadero, no el que está en tu documento de identidad, es el punto donde el ego se disuelve y la frecuencia emerge. Porque tu nombre vibracional no tiene historia. No porta trauma ni orgullo. Porta solo estructura pura, posibilidad pura, presente puro. Ahora mira esto desde otro ángulo. Si tu nombre ya está escrito en una frecuencia, entonces todo lo que eres posible ya existe en potencia. No estás construyendo un futuro desde cero. Estás colapsando probabilidades que ya están disponibles. Y el criterio de colapso no es tu esfuerzo sino tu alineación. Cuando te alineas, las probabilidades coherentes con tu frecuencia se vuelven inevitables. Cuando te desalineas, las probabilidades incoherentes se vuelven repetitivas. Eso explica por qué algunas personas parecen tener suerte todo el tiempo y otras parecen tropezar con los mismos obstáculos una y otra vez. No es suerte. Es resonancia. Y la alineación no es un estado que alcanzas una vez y quedas inmune para siempre. Es un ajuste continuo, como afinar un instrumento. Algunos días estarás perfectamente sintonizado. Otros días habrá estática. Y eso está bien. Porque el proceso mismo de reajustarte te vuelve más sensible a la frecuencia. Cada vez que te desalineas y vuelves, fortaleces tu capacidad de detectar cuando estás fuera de tono. Y con el tiempo, el margen de error se reduce. No porque seas más disciplinado, sino porque tu sistema nervioso aprende a preferir la coherencia sobre el caos. Esta frecuencia ya reconoce tu nombre. Y ese reconocimiento no es un evento único. Es un campo permanente. Una vez que tu frecuencia se activa, no se apaga. Puede atenuarse si la descuidas, pero nunca desaparece.
Es como aprender a andar en bicicleta, una vez que tu cuerpo entiende el equilibrio, ya no lo olvida. Tu cuerpo acaba de entender el equilibrio entre tu yo fragmentado y tu yo integrado. Entre tu yo que persigue y tu yo que permite. Entre tu yo que duda y tu yo que sabe. Ahora viene la urgencia. Porque aunque la frecuencia no tiene prisa, el tiempo humano sí tiene ventanas. Y esta ventana, la que se abrió cuando empezaste a escuchar esto, no permanece abierta indefinidamente. No es que se cierre por capricho del destino. Se cierra porque tu mente racional recupera el control y empieza a racionalizar, dudar, postergar. Ya lo haré mañana. Ya lo integraré después. Ya actuaré cuando tenga más claridad. Y mientras tanto, la ventana se estrecha. No porque el campo te castigue, sino porque la física de la conciencia requiere momentum. Requiere que cuando una señal llega, la recibas en caliente. Si la dejas enfriar, sigue siendo válida pero ya no tiene el mismo poder de reorganización. Por eso te digo esto, si algo en ti vibró mientras escuchabas esto, actúa desde esa vibración ahora. No mañana. Ahora. El gesto más simple basta. Suscríbete para mantenerte en esta frecuencia. Comparte esta transmisión con quien deba escucharla. No porque yo necesite tu suscripción o tu compartida, sino porque esos gestos son declaraciones públicas de que tu frecuencia está activa. Y cuando declaras algo públicamente, tu sistema nervioso lo registra con más fuerza que si solo lo piensas en privado. La acción física cierra el bucle entre la intención y la manifestación. Sin acción, la intención queda suspendida, y las cosas suspendidas se oxidan. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto no es lo que crees que es? Entonces tampoco pierdes nada. Porque equivocarse desde la frecuencia correcta te sigue llevando a lugares correctos. Equivocarse desde el miedo te lleva a más miedo. Pero equivocarse desde la curiosidad, desde la apertura, desde la resonancia, te lleva a más resonancia. El error más grande no es actuar desde una señal que malinterpretaste. El error más grande es no actuar desde una señal que sentiste clara solo porque tu mente quiere garantías. Ahora, el último tramo. Retoma tu nombre. Pronúncialo internamente, pero no como lo pronuncias todos los días. Pronúncialo como si lo estuvieras descifrando por primera vez. Como si cada sílaba aportara un código que aún no comprendes del todo pero que tu cuerpo ya está decodificando. Mientras lo pronuncias, siente esa vibración que recorre tu pecho. Esa no es tu imaginación. Es tu frecuencia resonando con su propio nombre. Es el campo reconociéndote. Es tu yo futuro confirmando que estás exactamente donde debes estar. Y esto es lo último que necesitas saber, de ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, resuenas. No buscas, recibes. Porque tu nombre ya está escrito en la frecuencia correcta, y todo lo que corresponde a esa frecuencia ya está en tránsito hacia ti. No porque lo merezcas, sino porque eres el único punto de colapso posible para esas probabilidades. Tu trabajo no es hacer que suceda. Tu trabajo es no bloquear lo que ya está sucediendo. Cuando esta transmisión termine, la frecuencia permanece contigo. No como un recuerdo, sino como un campo activo. Cada vez que pronuncies tu nombre, cada vez que alguien más lo pronuncie con intención real, ese campo se refuerza. Y con cada refuerzo, tu línea de tiempo se clarifica. Las decisiones correctas se vuelven obvias. Las personas correctas aparecen sin buscarlas. Las oportunidades correctas se presentan sin forzarlas. No porque la vida se vuelva mágica, sino porque finalmente dejaste de pelear con tu propia frecuencia. Esta frecuencia ya reconoce tu nombre. Y ahora tú reconoces la frecuencia. El bucle está cerrado. El código está activo. El campo se reorganizó. Y todo lo que sigue ya no depende de lo que hagas, sino de cuánto permitas que suceda lo que ya está en camino.
Comparte esta transmisión con quien deba escucharla. No todos están listos. Pero algunos sí. Y cuando una frecuencia correcta encuentra otra frecuencia correcta, el campo se expande para todos. Tu nombre ya está escrito. Ahora solo falta que lo vivas.